Alguien, por favor. Bueno, vamos a comenzar y veremos entonces cómo puedo hacer. Yo creo que sé cuál es el problema, pero ahora me va a tomar mucho trabajo ponerme a acomodarlo. Déjame ver un momentito aquí nada más, si lo puedo hacer rapidito. ¿Por qué sale esto? No quiero esto. Vale. No sé por qué no lo puedo escuchar. Bueno, no importa. Eh, ok, entonces, bueno, en realidad esta es una clase que es complementaria a la clase de shock. Hay algunas cosas que pueden estar repetidas, pero realmente esto es algo que debe complementar lo que ustedes han dado o van a dar en la clase de shock. En cirugía, básicamente, cuando hablamos de shock, estamos hablando de shock hipovolémico. Ese es casi siempre el tipo de shock en el que nosotros tenemos que ver. Y vamos a tratar de hacer un poquito más de énfasis en la parte clínica que en la parte de organización, porque creo que eso es lo que más les interesa a ustedes. Hay una cosa que tienen que tener bien claro y es que para ustedes, ahora como estudiantes de medicina y cuando sean médicos internos, a nadie le importa si ustedes hacen o no hacen, o saben o no saben hacer o diagnosticar un cáncer de colon o un cáncer de mama. Eso es irrelevante. Al nivel en que están ustedes, lo que se espera de ustedes es que sepan atender adecuadamente a un paciente traumatizado, porque eso es lo que ustedes van a ver. De manera que esta clase y la clase de shock son clases supremamente importantes, porque esto es lo que realmente ustedes van a estar actuando a este nivel de su carrera. Más adelante habrán otras cosas, pero en este momento probablemente en trauma lo más importante es shock. La clase se llama Manejo Multidisciplinario Contemporáneo porque lo que nosotros vamos a tocar aquí son algunos temas que probablemente no se tocan en ninguna otra clase de cirugía, porque son realmente, tienen mucho que ver con el manejo más complejo. Muchas de estas cosas eh, se manejan más que todo a nivel del residente de cirugía, pero es importante que ustedes sepan o por lo menos conozcan de qué estamos hablando, porque lo van a ver y lo van a ver mucho, especialmente en el Hospital Santo Tomás, que a lo largo de los años ha sido y sigue siendo el principal hospital de atención de trauma de nuestro país. Bueno, ese soy yo y vamos a empezar. Esto es algo importante para tener esto en contexto, la epidemiología del trauma en Panamá. Y otra cosa, esta presentación, si ustedes me mandan alguna manera de hacerlo, yo se las paso para que ustedes la tengan, así que no se mortifiquen mucho en tomar apuntes, pero porque yo se las puedo mandar para que ustedes la puedan tener.
Así que tampoco es que vamos a ir cada diapositiva punto por punto, porque ustedes la pueden leer con calma. Pero los últimos tres puntos son, los últimos cuatro. Es la principal causa de muerte en la gente relativamente joven. En Panamá hay alrededor de 2.000 muertes al año por trauma, lo que significa que son aproximadamente 5.5 muertes por trauma al día. Y eso significa que cada 2 días se mueren por cuestiones de por causa del trauma 11 personas en Panamá. Eso es un montón de gente que se muere. Acuérdense que aquí estamos incluyendo viejitos que se cayeron y se golpearon la cabeza, viejitos que se cayeron y se fracturaron la cadera y le dio un embolismo pulmonar. Estamos incluyendo personas que tuvieron un accidente automovilístico, el trauma penetrante, del que vamos a hablar muy por encima, pero son muchas muertes directamente relacionadas al trauma. El, es la principal, es la causa de muerte que muestra mayor aumento en la tercera edad. Y esto, en mi opinión, tiene una razón muy particular, y es el uso ubicuo que existe actualmente de los anticoagulantes en los pacientes ancianos. Hay montones de gente anticoagulada, ya sea por antiagregantes parasitarios, anticoagulantes de nuevos orales, los tradicionales de la warfarina, pero eso pone a las personas en un riesgo importante de sangrado si están anticoagulados y reciben un golpe menor muchas veces. Así que estudian anticoagulación, les van a preguntar mucho sobre anticoagulación a lo largo de lo que falta de su carrera. Es importante que ustedes sepan bien manejar los anticoagulantes, las restricciones que hay, porque es un factor coadyuvante importante en las muertes por trauma, especialmente en las personas de la tercera edad. Ok, entonces, ¿qué hay de nuevo? Esto casi realmente no es muy nuevo, pero sí vale la pena mencionarlo. Los centros de trauma / sistemas de trauma, la cantidad de estudios de imagenología que hacemos actualmente, antes no hacíamos esto de esta manera, los ultrasonidos por los médicos en el cuarto de urgencia, y fíjense que estoy poniendo médicos en términos general, porque probablemente para cuando ustedes estén en los cuartos de urgencia, se va a asumir, cuando ustedes estén trabajando ya en un cuarto de urgencia como médicos internos, que ustedes pueden hacer un ultrasonido tipo FAST, que son relativamente fáciles de hacer y son cosas que debe poder hacer cualquier médico. Nosotros cada vez tomamos más decisiones basados en los hallazgos de los estudios de ultrasonografía realizados por médicos generales, por urgenciólogos, por residentes de cirugía en el cuarto de urgencia. De manera que ultrasonidos abdominales tipo FAST es importante que ustedes los puedan manejar. Lo otro que hacemos muchísimo, que antes esto casi no se veía, pero lo otro que hacemos muchísimo es que ahora yo diría que por lo menos el 50% de los pacientes que llegan al cuarto de urgencia después de un accidente, se les hace lo que llamamos una politomografía, o sea, se hace una tomografía de pies a cabeza. Y eso, la mayor parte de las veces parece excesivo, pero realmente no existe ninguna razón por la cual no hacerlo. Se diagnostican un montón de lesiones que de otra forma no se hubieran podido diagnosticar. Muchas de estas lesiones no requieren ningún tratamiento, pero claramente es mejor saber que eso existe. Lo que nosotros vamos a ver básicamente en la clase es las últimas tres. El concepto de control de daños, el manejo no operatorio, la terapia intervencionista y el manejo nutricional transfusional, perdón, de los pacientes con trauma. Esto lo voy a pasar rápidamente. Ustedes lo pueden encontrar en el ATLS, o si lo buscan en el internet, como lo hice yo, ahí lo verán. Pero ustedes van a ver que hay varios niveles en los cuales uno tiene que tomar decisiones, y están básicamente basados al principio en los signos vitales del paciente. No se puede subestimar la importancia que tienen los signos vitales del paciente en la toma de decisiones en el paciente traumático. Esto que ustedes están viendo ahí
está creado y diseñado para saber cuándo tengo que mandar a un paciente a un hospital, a un centro de trauma. En Panamá no existe ningún centro de trauma. Lo más que nosotros tenemos es el servicio de trauma del Hospital Santo Tomás. Pero ahora cuando vean la siguiente diapositiva, hay mucha controversia y hay mucha confusión en cuanto a qué pacientes se trasladan y hacia dónde se trasladan. Nuestro país todavía tiene un sistema de salud que no es uniforme. Hay cosas que no se pueden hacer más allá del puente Centenario o del puente de las Américas. Hay cosas que solo se pueden hacer en el Hospital Santo Tomás. Hay cosas que solo se pueden hacer en el Hospital de la Caja del Seguro Social. Entonces, estos conceptos de a quién debo o a quién debo trasladar son bien importantes. Muchas veces, inclusive dentro de la ciudad, porque hay algunos hospitales en la ciudad que hacen unas cosas, otros no hacen otras. Y el problema en realidad es que esto no está claramente organizado. De manera que la mayor parte de las veces, la decisión de trasladar a un paciente, por decir así, del hospital de la 24 de diciembre al Hospital Santo Tomás, es una decisión subjetiva tomada por el médico que está en el sitio, basado en muchas veces si el técnico está enfermo o está de vacaciones, no llega, no va a venir, entonces hay que tomar una serie de decisiones que son muy sui generis. Pero como ustedes ven, lo importante aquí es que lo primero que uno evalúa son los signos vitales del paciente y aquí están las indicaciones para considerar que ese paciente necesita ser trasladado. Lo segundo que uno evalúa son la anatomía de las lesiones, si tienen algunas cosas que ahí está la lista y lo pueden revisar también con más detalle. Yo creo que nadie les va a preguntar esto en un examen, pero esto es importante que ustedes sepan porque al final de cuentas esto les da una idea, que esto sí lo tienen que saber ustedes como médicos internos y hasta como estudiantes de medicina. Esto les da una buena idea de la gravedad de la situación ante la que se están enfrentando. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante de medicina, estaba rotando una vez en el Hospital Nicolás Solano y hubo un accidente con un camión cisterna de combustible que se chocó y estalló y nos llamaron a todos al cuarto de urgencia y habían como 6 personas heridas. Y entonces un interno gracioso, porque eso era lo que había en el Nicolás Solano en ese entonces, internos y estudiantes de medicina. Un interno gracioso me dijo, encárgate de ese paciente. Y yo no tenía ni idea qué significa encárgate de ese paciente, qué es lo que se supone que es. Yo era un estudiante de medicina de penúltimo año. Lo hizo de manera graciosa porque cuando fui a ver el paciente estaba totalmente carbonizado. O sea, no había nada de qué encargarse. Pero si el paciente hubiera estado vivo, yo no hubiera tenido la más remota idea de qué es lo que se supone que significa encárgate de ese paciente. Si probablemente alguien me hubiera enseñado que tenía que buscar este tipo de cosas y que yo tenía que enfocar mi manejo en cómo está la escala de Glasgow, cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia respiratoria, qué tipo de lesiones tiene el paciente y algunas otras cosas que les debe haber dado el doctor Vegavir en la clase de shock, probablemente lo hubiera podido hacer mejor. Pero este es el tipo de cosas que ustedes tienen que tener presentes que se van a presentar y que ustedes deben poder resolver. Después de eso vienen entonces las características de la lesión, en las cuales si son caídas, si son accidentes de auto a alta velocidad. Y por último, hay que analizar situaciones especiales, si son adultos mayores, en niños, de nuevo los anticoagulantes, las quemaduras, las embarazadas, y por último el juicio de ustedes. Pero esto es lo más importante. Y lo único que hay que ver de esto es lo que dice allí en letras grandes. Cuando hay duda, traslade al paciente. No hay ustedes pueden que sean criticados por haber trasladado a un paciente que a juicio del que está recibiendo el paciente no debía ser trasladado. No dejen que eso les preocupe ni les mortifique. El deber de ustedes es llevar al paciente al sitio donde se le puede brindar
la mejor atención. Y cuando hay duda, ustedes trasladan. Y después que se quejen, que pataleen, que digan lo que quieran decir, porque lo van a decir, pero si ustedes tienen dudas, su responsabilidad es con el paciente y lo tienen que trasladar. Y si ustedes me mandan un paciente a mí, al Hospital Santo Tomás, con una nota que dice, no estoy seguro si este paciente debería estar aquí o allá, por eso lo estoy trasladando. Para mí eso está bien, eso es correcto, así debe ser, porque cuando hay una duda, uno traslada. Entonces, hablando un poquito de lo que dijimos que iban a ser los temas fundamentales, la imagenología. O sea, hacemos muchísimos estudios de imágenes actualmente y este es el principal. Y este lo pongo porque dice ultrasonido de un minuto y lleven el tiempo. Free fluid. We're going to look at the right upper quadrant first in Morrison's path. We see no free fluid. We're going to slide just up and see the diaphragm. Above the diaphragm, no hemothorax. We're going to move to the subcostal view of the heart. We see no pericardial effusion on the inferior border of the heart, which is the right ventricle. We're moving over to the left side now, looking between the spleen and the kidney, no free fluid between those two. We also see no free fluid above the diaphragm, no hemothorax there, and no free fluid above the spleen. We're moving down to the pelvic view. We see no free fluid between the bladder and the uterus, and no free fluid behind the uterus either. Now we're moving up to the lungs. We're going to decrease our depth all the way so we get a nice good view. We see normal sliding, no pneumothorax. We're going to put the M mode on and we see a good sandy beach sign. Going to move to the other side and no pneumothorax, good sliding there as well. Ok, se los voy a poner de nuevo para que vean. Él está proyectando en la parte de abajo los hallazgos normales y en la parte de arriba está poniendo lo que sería algo patológico. Y fíjense que lo voy a poner de nuevo porque esto nada más toma un minuto. Por eso se llama FAST. Si no les han dicho, FAST es un acrónimo que quiere decir Focus Abdominal Sonogram in Trauma. Y la idea es que es rápido. Esto no es un estudio para esperar 2 horas a que aparezca el radiólogo. Por eso lo tiene que hacer el médico que está en el cuarto de urgencia. Una vez más. All right, we're going to do a trauma EFAS scan, looking for free fluid. We're going to look at the right upper quadrant first in Morrison's path. We see no free fluid. We're going to slide just up and see the diaphragm. Above the diaphragm, no hemothorax. We're going to move to the subcostal view of the heart. We see no pericardial effusion on the inferior border of the heart, which is the right ventricle. We're moving over to the left side now, looking between the spleen and the kidney, no free fluid between those two. We also see no free fluid above the diaphragm, no hemothorax there, and no free fluid above the spleen. We're moving down to the pelvic view. We see no free fluid between the bladder and the uterus, and no free fluid behind the uterus either. Now we're moving up to the lungs. We're going to decrease our depth all the way so we get a nice good view. We see normal sliding, no pneumothorax. We're going to put the M mode on and we see a good sandy beach sign. Going to move to the other side and no pneumothorax, good sliding there as well. Ok, eso se supone que lo deben poder hacer ustedes. Y si rotan por trauma en el Hospital Santo Tomás algún día, si las cosas vuelven a la seminormalidad, probablemente van a aprender a hacerlo. Pero como vieron, es supremamente rápido, debe tomar no más de un minuto y nos da una enorme cantidad de información sumamente útil. Entonces, con respecto al control de daños, este es un tema que también van a ver muchísimo, especialmente de nuevo en el Hospital Santo Tomás, porque nosotros recibimos muchos pacientes trasladados y muchos de estos pacientes cuando están trasladados, ¿cuándo fue? La última vez fue un paciente que mandaron porque lo mandaron para manejo nutricional, a otros los mandan empacados. La idea de la cirugía de control de daños es que antes nosotros considerábamos y tratábamos de reparar y resolver todo. Esto estamos hablando esto es cirugía, esto no es manejo preoperatorio. Cuando el paciente iba al salón de operaciones, tratábamos de resolver absolutamente todo. Eso producía en ocasiones cirugías de 3 horas, 4 horas, a veces más. Y en estos pacientes se pudo observar que cuando la cirugía era muy prolongada, especialmente si el paciente estaba sangrando, los pacientes caían en lo que se llama la tríada ha llamado la tríada de la muerte, que es una confluencia de
factores patológicos, acidosis, hipotermia y coagulopatía, y tenían una muy alta mortalidad. Eso creó la idea de que lo que había que hacer era controlar las cosas que estaban poniendo en peligro inmediato la vida del paciente, sacar al paciente del salón de operación una vez que ya no estuviera sangrando, porque básicamente es sangramiento, recuperarlo, transfundirlo, ponerle volumen, asegurar una buena diuresis, asegurar una buena oxigenación y posteriormente volver al salón de operaciones a terminar de reparar las lesiones, pero con un paciente ya en mejores condiciones que como había llegado. Esta cirugía de control de daños actualmente se realiza muchísimo. A veces se abusa un poco y hay que tener en cuenta que no es cualquier cosa. Cuando nosotros decidimos hacer cirugía de control de daño, estamos tomando una decisión gravísima, porque no es una cirugía que puede salvarle la vida al paciente, pero tiene una alta morbilidad. 58% de los pacientes en que hay que hacer esta técnica fallecen. La mayor parte de las veces no es por la técnica, es porque están tan graves que de todos modos fallecen, no importa lo que hagamos. Las infecciones de la herida pueden darse hasta en el 100% de los casos. Abscesos intraabdominales, 25%. Fístulas enterocutáneas, 20 al 25%. Y aquí me faltó hernias abdominales, que eso es prácticamente el 100% de estos pacientes quedan con una hernia, en algunos casos masiva y de muy difícil reparación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber de esto? Porque esto es lo que les van a preguntar. Ustedes van a ver situaciones en las cuales la cirugía no se completa, la cirugía se deja a medio palo y sacamos al paciente del salón de operaciones. Eso es cirugía de control de daño. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo básicamente porque queremos evitar esto. Si el paciente está sangrando y no podemos controlar el sangrado, eventualmente va a caer en acidosis. La hipotermia también, pero normalmente se le pone una manta térmica, pero aún así el shock puede llevar al paciente a hipotermia y la coagulopatía por pérdida de sangre y de factores de la coagulación. Entonces, en estos pacientes se hace esto. Y esto es lo que hacemos. Hay básicamente dos tipos de cirugía de control de daño. La primera es empacar, y esto es lo que más se hace, es empacar. Cuando hay algo que está sangrando y es de muy difícil control, y el control no puede ser obtenido rápidamente, se empaca. Y esto que ustedes ven aquí son vendas. Este es un hígado roto, obviamente. Entonces, cuando tenemos una situación como esta, un hígado roto que está sangrando, no se puede controlar el sangrado, lo que nosotros hacemos es meter un montón de vendas. Y si aquí contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay como 10, 12, hay una gran cantidad de vendas. Es importante acordarse, o por lo menos tener alguna idea de cuántas vendas uno metió, y ya nosotros tenemos casi por protocolo que cuando este paciente regresa al salón de operaciones a quitar todas estas vendas, le hacemos una fluoroscopía o le tomamos una radiografía, porque es fácil que se quede una adentro de la cantidad de vendas que uno mete adentro. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno empaca todo lo que está sangrando para hacer hemostasia por compresión. Y funciona muy bien. A las 48, 72 horas, entonces hacemos una reevaluación del caso. Nos verificamos que los tiempos de coagulación están bien, que la hemoglobina del paciente está bien, que el tromboelastograma está bien, y que el paciente está hemodinámicamente estable, que no está requiriendo grandes dosis de ningún tipo de medicamento vasoactivo. Entonces se lleva al paciente al salón de operaciones, se quitan todas las vendas y la mayor parte de las veces el sangrado ha parado. Hay algunos casos en que si sospechamos que la lesión es muy grave, estos pacientes antes de ir al salón de operaciones tienen que ir a hemodinamia, a que el doctor Victoria les haga una arteriografía y pueda identificar dónde está sangrando y utilicen entonces algún tipo de embolización para parar el sangrado antes de desempacar el paciente, o para obstruir el vaso que está sangrando antes de desempacar el paciente. Esto es por mucho lo más común.
sea, la mayor parte de la cirugía de control de daño implica empacar y correr. Meto un montón de vendas y salgo huyendo. Funciona muy bien cuando es el hígado o cuando es la pelvis. En otros lados no funciona tan bien porque es más difícil empacar. Empacar en la pelvis hay un espacio cerrado que se presta a que uno pueda meter algo a presión ahí en el hígado, el diafragma ayuda, pero si queremos empacar, por ejemplo, el retroperitoneo, eso es muy difícil. Empacar otras áreas de la cavidad abdominal, esto se puede hacer hasta en el tórax. Si de repente hay mucho sangramiento y el tórax está abierto y no se puede controlar el sangrado, hay otras medidas de control de daño para trauma torácico que yo no voy a tocar, pero que existen. Pero esto es lo que más comúnmente hacemos. Empacamos y corremos. 48 horas después, el paciente vuelve al salón de operación. Este es otro tipo de cirugía de control de daño. Este es menos frecuente porque porque la mayor parte de las veces se puede realizar, la mayor parte son traumas penetrantes y normalmente se pueden realizar. Pero si ustedes ven aquí hay 2 perforaciones intestinales y lo que nosotros hacemos es, si no se pueden reparar sin que el paciente entre en coagulopatía, acidosis e hipotermia, y esto es importante porque lo hemos visto bastante, gente que no quiere hacer la anastomosis, no quiere hacer la reparación. Entonces, simplemente se corta aquí, se corta aquí, se corta aquí, se deja cerrado aquí, se deja cerrado acá, donde sea que está esto, aquí, acá, se deja cerrado, se deja dentro del abdomen, cerrado. El intestino queda descontinuado. Y de nuevo, volvemos a la misma. 48 horas, ver que el paciente esté estable, que esté en buenas condiciones, regresamos y entonces con un paciente que ya no está en shock, que ya no está sangrando y que está en buenas condiciones, se hace la anastomosis y se vuelve a crear la continuidad intestinal. Entonces, este es un segundo tipo de cirugía de control de daño que no es tan frecuente como el empacar por sangramiento, pero que también van a ver esto. Esto lo vemos más a menudo con pacientes que se les ha reparado la lesión, pero se ha abierto. Entonces nos recibimos el paciente con peritonitis, con un escape intraabdominal y en condiciones muy graves en las cuales no se puede volver a hacer la anastomosis. Entonces uno corta, deja eso adentro, cerrado, y espera a que el paciente esté en buenas condiciones para volver a entrar al salón de operaciones. Una de las cosas que hay que recordar y que es importante, porque estoy seguro que alguno de ustedes en algún momento de su vida va a tener que explicarle a alguien y por qué hicieron eso. Y esto es parte actual del armamentario básico de cirugía de trauma. Eso se va a reparar, pero no debe ser intentada una reparación si las condiciones generales del paciente no son las adecuadas. Entonces, otra de las cosas que cada vez se hace más es el manejo no operatorio de las lesiones. Si son heridas penetrantes por bala o por cualquier tipo de lesión penetrante por bala, como el 25% de las heridas por bala en el abdomen no van a requerir una cirugía. Más del 30% de las lesiones por arma blanca, o sea, cuchillos, puñales, vidrio, botellas, hay de todo, tampoco van a requerir una cirugía. Y más del 50% de las lesiones por trauma cerrado tampoco van a requerir una cirugía. Pero si ustedes tienen un paciente como esta chica es una paciente de nosotros del Hospital Santo Tomás, si ustedes ven aquí tiene un orificio, aquí tiene otro orificio, y aquí aprovecho para meter el comercial de que yo sé que ya ustedes dieron medicina legal y que ustedes son unos expertos en identificar cuál es las características del orificio de entrada y del orificio de salida, y probablemente hasta se los preguntaron en algún examen
y yo, después de más de 30 años de estar practicando cirugía y muchísima, más de la que quiero recordar, visitas a fiscalía, juzgado, medicatura forense, criminalística, lo único que les tengo que decir es, todo eso que les enseñan en medicina legal, olvídenlo. No escriban nunca, jamás en un expediente orificio de entrada en tal lugar y orificio de salida en otro lugar. Ustedes simplemente digan, hay un orificio en tal lugar y hay otro orificio en otro lugar. Porque la palabra del médico tiene mucho peso, mucho valor. Y si ustedes dicen, como en el caso de esta muchacha, se equivocaron y dijeron que el orificio de entrada estaba en la espalda y que el orificio de salida estaba enfrente, eso es lo que así quedó. Le dispararon por la espalda. ¿Por qué? Porque la doctora escribió que el orificio de entrada estaba en la espalda. La doctora se equivocó. ¿A qué bueno? Porque la verdad es que al que agarraron y lo están acusando de que trató de matar a esta muchacha, estaba de frente a ella. Y yo tengo un video en donde se ve claramente que él estaba de frente con una pistola en la mano, pero estaba de frente. Y la doctora dice que el balazo se lo dieron por la espalda, así que fue otro. Alguien más le disparó, él no fue. No pongan en ningún lugar orificio de entrada, orificio de salida. Pongan un orificio, ¿dónde está un orificio? ¿Dónde está el otro? Y ya. Entonces esta muchacha llegó así, pues ella, pobrecita, ella ni siquiera estaba en la fiesta, pero le tocó. Y ella llegó con este disparo estable, le hicimos una tomografía, vimos que había una herida en el hígado, pero que no había evidencias de otras lesiones. El examen estaba hemodinámicamente estable, el examen del abdomen no mostraba signos de irritación peritoneal, solo dolor en el hipocondrio derecho, y decidimos manejarla conservadoramente, o sea, no se va a operar. Muchacha evolucionó supremamente bien y se fue a su casa como 4 días sin haberla tenido que operar. En esta otra tomografía, ustedes ven, por ejemplo, aquí está una lesión importante en el hígado, en el lóbulo hepático derecho. Si esto yo lo veo, pero el paciente está hemodinámicamente estable, no se opera. No hay nada que hacer, hay que esperar y no, si el paciente, déjeme ver si yo tengo, no, esto no lo tengo. Pero hay una cosa que es importante. Si donde ustedes estén, ustedes tienen que tener en consideración algo si ustedes van a tomar la decisión de que este paciente puede ser manejado sin cirugía. Y por supuesto, si ustedes no son el cirujano, la decisión de ustedes va a tener que ver mucho con traslado o no traslado al paciente. Para que uno pueda hacer cirugía conservadora sin operar a los pacientes, uno tiene que estar en un lugar en donde haya un cirujano, porque si esto falla, alguien tiene que operar. Tiene que haber, obviamente, salón de operaciones, porque hay cirujanos que están en algunos lugares donde no hay salón de operaciones. Hay cirujanos en el centro de salud de San Miguelito, pero ellos no pueden manejar un trauma hepático de este tipo allá. Tiene que haber un cirujano, un salón de operaciones, tiene que haber una unidad de cuidados intensivos y tiene que haber tomografía, porque estos diagnósticos no se pueden hacer sin tomografía y la toma de decisiones exige que se haga una tomografía. Y tiene que haber hemodinamia. Si no hay hemodinamia, hay muchas cosas que se pudieran manejar sin cirugía, pero que van a fallar si no tenemos hemodinamia. Muchos de estos pacientes van a requerir embolizaciones o algún otro tipo de terapia intervencionista no operatoria. Entonces, si no tengo la tomografía, si no tengo el cirujano, si no tengo el salón de operaciones, si no tengo la hemodinamia, ese paciente yo no puedo optar por manejo no operatorio, ese paciente hay que operarlo. Y si yo tengo que operar este hígado, porque yo no tengo una de estas cosas, entonces yo lo más probable es que lo voy a tener que empacar y trasladar. Tampoco lo podemos trasladar si el paciente está hemodinámicamente estable porque se muere en el camino. Este es otro. Este es más fácil porque el vaso roto es fácil de operar. Aquí está el vaso y todo lo que ustedes ven aquí alrededor es sangre y el vaso está roto. Es raro, o sea, se puede operar, hacemos mucho manejo no operatorio del vaso, especialmente en gente joven. Y el hecho de que haya mucha sangre o de que se vea una lesión muy grave no es una indicación de operarlo. Hay que ver si el paciente está o no está hemodinámicamente estable. Entonces,
pero se puede manejar de nuevo las mismas condiciones: cirujano, salón de operaciones, tomografía, unidad de cuidados intensivos y hemodinamia. Si no hay eso, no debe intentarse el manejo no operatorio, porque si falla, ustedes no tienen cómo resolver la falla de tratamiento. Ok, terapia transfusional y resucitación hemostática. Esto no es tan nuevo. Los conceptos básicos aquí que ustedes deben manejar es este concepto de 1 a 1 a 1. Esto es lo que se considera actualmente en los pacientes que están recibiendo transfusiones, muchas transfusiones de sangre. Hay que poner más plaquetas y más plasma. A veces vemos pacientes que han recibido 10 unidades de glóbulos rojos y no han recibido ni una unidad de plaqueta. Eso no debe pasar, porque no han recibido ni una unidad de plasma. Entonces, así como por decir un número, después que usted ha puesto 4 unidades de glóbulos rojos, usted tiene que pensar que ya ese paciente necesita plasma y necesita plaquetas. Y de ahí en adelante usted va uno por uno, por uno, por uno, por uno, por uno. Cada vez que yo pongo una unidad en realidad no es uno por uno, por uno, por uno, porque estamos hablando de una unidad de plaqueta, una unidad de plasma, pero ya no nos las venden así. Ahora nos dan, las plaquetas vienen de 6 en 6 y los plasmas vienen de 4 en 4. Entonces, después que pasamos de 4 unidades de glóbulos rojos, vamos a suponer, ponemos 4 unidades de glóbulos rojos, ok, ponemos una aféresis de plaqueta, son 6 unidades de plaqueta, y una unidad de plasma fresco congelado, son 4 unidades. Volvemos y pasamos 4 unidades de sangre, repetimos todo, de nuevo, otra aféresis de plaqueta, otra unidad de plasma. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando he puesto 8 unidades de sangre, yo ese paciente debería haber recibido 8 unidades de plasma y debería haber recibido por lo menos 10 unidades de plaqueta. Así que la proporción se debe mantener 1 a 1 a 1. Después, por decir un número, esto no es, nadie lo ha dicho que sea así, pero después de la 4ª unidad de sangre, todo el mundo debe recibir plasma y plaquetas. El ácido tranexámico es un medicamento novedoso que sirve para estabilizar el coágulo. Se puede usar, lo tenemos. Yo no estoy muy seguro que sirva de mucho, pero en teoría debería servir. La tromboelastografía es un estudio que evalúa la estabilidad del coágulo, es muy bueno. Tampoco estoy seguro que sirva de mucho, pero lo hacemos. Y lo que ha demostrado la tromboelastografía realmente es que, como evalúa todas las fases de la formación del coágulo, nos permite transfundir más selectivamente, porque cuando lean algo de tromboelastografía verán que la tromboelastografía les puede decir: necesita más plaquetas, necesita más fibrinógeno, necesita más crioprecipitado, necesita más plasma. Entonces, cuando uno tiene tromboelastografía, esto puede cambiar. Esta regla del 1 al 1 al 1, porque la tromboelastografía como que te va guiando de una manera más precisa. Pero si no tengo tromboelastografía, la regla es del 1 al 1 al 1, y si tengo tromboelastografía, para mí todavía la regla es del 1 al 1 al 1. La hipotensión permisiva es el concepto de que no todo el mundo necesita tener 120/80 de presión arterial, y de que cuando cuando uno es excesivamente agresivo en la reanimación en un paciente en que todavía no está controlado el sitio de sangrado, el paciente sangra más. Ustedes, cuando hagan sus prácticas clínicas y sus rotaciones, van a ver en el hospital, en las cirugías, que es común que cuando el cirujano está terminando la operación le pregunte al anestesiólogo o mire el monitor cómo está la presión arterial, porque cuando la presión arterial cae, la gente deja de sangrar, no hay presión. Entonces, uno no debe estar sacando al paciente del salón de operaciones chocado, porque las probabilidades de que cuando la presión le suba, porque le pasó el efecto de la anestesia, vuelva y sangre, son altas. Entonces, ese mismo concepto de que la presión muy alta produce más sangrado es el que nos ha llevado al concepto de hipotensión permisiva. O sea, dejamos al paciente deliberadamente, ligeramente hipotenso hasta que tenemos controlado el sitio de sangrado. Dos cosas importantes ya cerca del final.
shock, ya les dije, es la causa más común, es lo más importante para ustedes como estudiantes de medicina, probablemente de todo el curso de cirugía. De todo el curso de cirugía, lo más importante es que ustedes sepan correctamente identificar el paciente que está en shock y el tipo de shock en el que está. ¿Qué es esto? Y el tipo de shock en el que está, porque en eso es que ustedes van a poder actuar. Esto lo deben haber dado, por lo menos alguna versión de esto. Estos son los marcadores clínicos del shock y esto es lo que nosotros, bueno, vamos a diagnosticar el shock de esta manera. Ya les digo, si no lo tienen, lo pueden tener. Yo se los mando ahora al correo electrónico este que me mandaron. Pero ustedes tienen que poder diagnosticar el shock. El trauma torácico es importante por una razón fundamental. La primera causa de muerte del paciente politraumatizado es trauma craneoencefálico. Y la segunda causa de muerte es trauma torácico. Algún tipo, ya sea hemotoras masivo, neumotoras a tensión, rupturas de la aorta, contusión del miocardio. Entonces, ¿de qué sirve? Para lo que sirve es que si yo tengo un paciente que está muy mal y yo no estoy muy claro qué está pasando, yo voy al tórax. Porque si el paciente no tiene un guabazo en la cabeza y llegó con un Glasgow, como nos pasó hace poco con un chico que llegó y falleció, no, era una chica que tuvo un accidente automovilístico, llegó, no tenía presión, no había manera de recuperar la presión de la paciente y nosotros no veíamos ningún sitio sangrando en el abdomen. Hay que ir al tórax. Algo está pasando en el tórax. Le abrimos el pecho, tampoco encontramos nada y la paciente falleció. Probablemente tuvo una contusión miocárdica o quizás parte del asunto era que estuvo atrapada y perdió mucha sangre porque estuvo atrapada como media hora dentro del vehículo en donde tuvo el accidente. Cuando la vimos ya probablemente estaba en un estado de shock irreversible. Pero nunca se olviden del tórax. Los cirujanos generales tendemos a olvidarnos del tórax. Nunca se olviden del tórax en trauma. Ahí están muchas de las causas de muerte de la gente. La gente no se muere de trauma hepático. La gente no se muere ni siquiera de shock hipovolémico. El shock hipovolémico, si se lo preguntan en un examen, es la principal causa de muerte prevenible. O sea que yo tengo que estar muy pendiente. Son quizás tres cosas. Trauma craneoencefálico es la principal causa de muerte. La segunda causa de muerte es el trauma torácico. Y el shock es la principal causa de muerte prevenible. Si entienden bien el concepto de lo que eso quiere decir, por el trauma torácico muchas veces no puedo hacer nada. Si el paciente tiene una sección de la aorta o le estalló el corazón, hace poco llegó un paciente que tuvo una fractura, un trauma torácico, la costilla se fracturó y la costilla le laceró el miocardio. ¿Cómo ese muchacho sobrevivió? Yo no sé, pero yo me imagino que debe haber montones de casos en que eso ocurre. Luego tiene un accidente automovilístico y una costilla perfora el miocardio, eso no lo salva a nadie. No llegan vivos al hospital. Este se salvó porque llegó vivo. Pero hay muchas causas de trauma torácico que no podemos salvar al paciente. Y en el trauma craneoencefálico igual. Pero si el paciente lo que está haciendo es sangrando, esa sí es una causa que usualmente debemos poder detener el sangrado. Esto ya se los mostré. Esto también lo deben haber visto. Esta es una tabla clásica. Esta tabla tiene cero fundamento en la medicina basada en la evidencia, pero como es muy práctica y se la han enseñado a todo el mundo desde que yo era residente, mejor nos quedamos con ella, no alborotemos las cosas ni querramos cambiar las cosas ahora, pero tiene mucha información práctica muy útil. Lo más importante de la tabla probablemente lo que les van a decir es que la frecuencia cardíaca se altera más rápido que la presión arterial y cuando se encuentren con una doctora apellido Valderrama y les pregunte cuál es el primer signo clínico del trauma, ella quiere que ustedes le digan el estado de conciencia, porque si ustedes se fijan, en esta parte de aquí abajo el estado de conciencia empieza a alterarse desde el principio, a diferencia del pulso y de la presión arterial que se alteran más adelante. Lo que pasa es que no es fácil identificar si el cambio en el estado de conciencia del paciente
es producto del shock, o es porque está borracho, o porque está drogado, o porque está asustado, o porque, o porque está en pánico. Pero ese es el primer síntoma. Entonces, ¿cuáles son los tipos de shock que ustedes deben poder diagnosticar en menos de 5 minutos? El shock hipovolémico, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión o hemotórax masivo. El shock cardiogénico puro, supremamente fácil. Usted le va a poner unos transductores y lo va a conectar a un monitor de trazo electrocardiográfico y va a encontrar que el paciente tiene una frecuencia cardíaca en 40. Ese paciente, y probablemente tiene un bloqueo total, y ese paciente, eso es un shock cardiogénico. O el paciente tiene un infarto del miocardio, ese es un shock cardiogénico. O el shock anafiláctico. ¿Y por qué estos se llaman diagnóstico diferencial de importancia crítica? Porque el paciente se muere muy rápido si ustedes no hacen algo muy rápido. Fíjense que aquí no está el shock séptico. Si el paciente está en shock séptico, se va a morir si yo no lo trato, pero no se va a morir rápido. Aquí no está el shock neurogénico. Si yo no lo trato, se va a morir, pero no se va a morir rápido. Entonces, ustedes, los futuros médicos jóvenes y médicos internos, estos son las 1, 2, 3, 4, 5 y 6 causas. Si ustedes ven estas dos, ustedes van a ver, aquí hice el diagnóstico. Ya pude decir que el paciente está en shock. Acá estoy estableciendo qué tan severo es el shock del paciente. Y aquí es donde estoy actuando, haciendo algo, porque el paciente, porque estos son los que la persona se muere en 5 minutos si ustedes no hacen este diagnóstico oportunamente. Este es el que ustedes son responsables, no yo, porque ustedes son los que van a estar ahí en los primeros 5 minutos después que el paciente llega al cuarto de urgencia. Si ustedes no hacen esto, el paciente se muere. Si ustedes se sientan a esperar que llegue un residente o un funcionario de cirugía para que les diga qué hacer, el paciente se muere. Hipotensión permisiva, ya hablamos algo de eso, unas cuantas imágenes para terminar. Esto es lo que estamos hablando de estos. Este es el neumotórax a tensión, el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco. Este paciente es un caso del Hospital Santo Tomás. Y este paciente con ese mediastino lo mandaron a la casa. Ok, creo que tenemos unos par de minutos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Yo voy a met13up@gmail.com. Esta vez lo hice un poco más rápido, pero es culpa del doctor Victoria porque me dijo que tenía que hacer la clase más corta. Así que no sabía si íbamos a acabar a tiempo o no. Hacer un último intento. Ustedes todos tienen su micrófono abierto. No sé por qué no los oigo. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí lo escuché. Sí, ahora sí. ¿Quién habló? Marcos Reina, el coordinador. Ahora sí te oí, Marco. ¿Por qué no oigo a los demás? Bueno, Doctor, ¿nos escucha? Sí, ahora sí los escucho. No sé por qué no los oía hace un rato. Bueno, si tienen alguna pregunta, tenemos 6 minutos.